Que Dios les bendiga. Es una bendición poder ser parte de esta familia y de compartir. La verdad que tenía ya mucho deseo de predicarles una palabra. Llevo un par de semanas que no he podido conectarme, pero me alegro de poder hoy compartir un trozo de pan celestial con todos ustedes. Verán, ya saben que nosotros estamos trabajando con el libro de Nehemías, llevamos varias semanas. Al haber frenado estas 2 semanas, el retomar ahora y tener que hacer un breve resumen me era muy largo. Entonces hoy Dios había puesto una palabra en mi corazón y hoy quisiera compartir una palabra que no tiene nada que ver con el libro de Nehemías, pero sí que sé que es una palabra de Dios esta noche para todos los oyentes. Verán, vamos a trabajar con un episodio bíblico muy bonito del primer libro de la Biblia, del Génesis, donde vamos a extraer algunos principios. Yo he titulado al mensaje de esta noche Construyendo un arca, edificando una iglesia. En esta noche vamos a estar primeramente leyendo la palabra. Vámonos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Vámonos al capítulo 6 y vamos a leer a partir del verso 11 en adelante. Génesis capítulo 6, verso 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo las destruiré con la tierra. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás, esta palabra tiene que ver, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, fíjense, de esta manera la harás. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Vamos a adorar a Dios en esta noche. Queremos habitar en tu presencia porque hay plenitud de gozo, Señor. Te adoramos a ti. Padre, recuérdame tu palabra hoy. Señor, lo que esté atesorado en la eternidad de tu santo amor tome lugar. Glorifica tu nombre, levántalo en alto y recibe toda gloria porque tú te lo mereces. Todas las coronas sean postradas ante los pies más hermosos, la majestad de tu persona. Te rendimos a ti pleitesía hoy en esta noche. Papá, dame facilidad de expresión para poder explicar tu palabra hoy. Y bendice a cada oyente, Señor. Y que tu Santo Espíritu comience a trabajar allí en los hogares, amado Dios.
Maravilloso eres, Señor. Tú eres maravilloso, eres maravilloso. Verán, hemos leído un pasaje. El libro del Génesis comienza de una manera. El libro del Génesis, en el capítulo 6, comienza de una manera llamativa. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Fíjate que no sabemos cuántos seres humanos había en aquel entonces, no lo sabemos. Es un dato que la Biblia no nos da. Sí nos dice que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Aunque no sabemos el número exacto de los seres humanos que había por aquel entonces en el planeta, pero sí podemos tener un dato aproximado gracias a las Escrituras, ya que la Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando la Biblia enfoca en los últimos tiempos, dice que serán como los días de Noé. Es decir, que muchas de las cosas que acontecerán en los últimos tiempos, y yo no tengo duda de que estamos viviendo en los últimos tiempos, muchas de las cosas que acontecerán ahora ya acontecieron en tiempos de Noé. Una de ellas es la multiplicación de seres humanos en la tierra. Y no quiero alargarme en este punto. Hoy día hay más de 7 billones de personas sobre el planeta Tierra. No sabemos cuántos seres humanos había en Génesis capítulo 6. La Biblia dice: si habían multiplicado, fíjate, sobre la faz de la tierra, más que miles, más que cientos. Esto es una teoría mía, pero quiero daros como un dato. Yo creo que había millones de personas en la tierra. La Biblia dice que Dios mira la tierra y he aquí que Dios contempló que toda la tierra estaba corrompida. La causa, dice la Biblia, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Todo el designio del corazón de los hombres se inclinó hacia el mal y corrompió la tierra delante de los moradores. Y fíjense, Dios toma la determinación, en sus santos juicios, Dios decide acabar con todo ser del planeta. ¿Cómo lo va a hacer? Dios va a enviar sobre la tierra un diluvio de aguas. Aquí mucha gente puede pensar que Dios es cruel, o pueden ver a un Dios cruel. Bueno, yo en principio veo a un Dios soberano, que Él con su creación puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera. Y fíjense, Dios no está obligado a dar explicaciones a nadie. Dios no tiene que convencer a nadie. Como en el libro de Daniel se diría: Él es el que reina en el reino de los hombres y hace lo que quiere. Y Él no está obligado a convencer a nadie de lo que Él quiere hacer, ni está obligado a dar explicaciones ni a convencer a nadie. Porque le dirá el barro al alfarero cómo es que tiene que hacer las cosas. Pero aunque Dios no está obligado a dar explicación a nadie de lo que Él va a hacer, la Biblia nos muestra que Dios no es Dios de confusión, y aunque Él no tiene obligación de darnos explicaciones, Él quiso dejarnos el motivo de por qué Dios iba a exterminar, iba a traer un diluvio de aguas. Voy a traer un diluvio porque toda la tierra está llena de violencia. He decidido el fin de todo ser. Pero, juntamente con ese juicio que vino sobre la tierra, Dios ofrece una oportunidad. La oportunidad que Dios ofrece es Génesis capítulo 6, verso 14. Dios decidió exterminar con la tierra,
Pero él decidió comenzar de nuevo y lo iba a hacer buscando a una persona en concreta. La Biblia dice que había un hombre llamado Noé, que era justo, que caminaba con Dios y que era temeroso de Dios. Y fíjate lo maravilloso que es Dios. Dios mira sobre la tierra, la ve sumida en tinieblas de tanta violencia, pero de entre tanta oscuridad hay una sola luz que nace del corazón de un hombre temeroso. ¿Cuántos seres humanos había en el planeta? Millones, todos corrompidos, pero hay uno que es justo y Dios se fija en él. Y fíjate, de entre los millones de impíos, Dios entresaca al justo. Y la Biblia dice que buscando Dios a Noé, le ofreció la oportunidad de salvarse. Dios no tuvo por culpable al inocente. Y la Biblia dice que Él no tiene por culpable al inocente, pero antes de decirlo lo demuestra, buscando a Noé para ofrecerle la oportunidad de comenzar de nuevo con la humanidad. Y le dice: Noé, he decidido el fin de todo ser. Voy a exterminar la tierra, pero yo he venido a buscarte a ti. En medio de un mundo que está destinado a perecer en el diluvio, Noé, vengo a buscarte para ofrecerte una salida. En medio del mundo que vives, que va camino a la perdición, vengo a buscarte para darte una salida. Dios miró la tierra. He aquí, toda ella iba camino a una perdición. Pero fíjense lo maravilloso que es Dios. De la misma manera que Dios buscó a Noé, la Biblia dice, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero que os quedéis con este detalle. No fue Noé quien llamó a voces a Dios. Fue Dios quien buscó a Noé y le ofreció una salida. Porque la historia, el plan de Dios, es Dios buscando al hombre para salvarle. Fíjate que de la misma manera que Noé no pidió a Dios ayuda, pero a Dios se lo ofreció en su gracia. Juan capítulo 3, verso 16, dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, ni lo pedimos ni lo compremos, pero su amor es tan grande que sobrepasa todo entendimiento, que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Por eso, cuando la humanidad estaba camino a una perdición, llegó el Padre ofreciendo una salida. Mandó a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Dios, fíjense, le dice Dios a Noé: Noé, yo quiero comenzar de nuevo, darle una oportunidad a la tierra, comenzar con los seres humanos. Quiero que hagas algo, Noé. Si no quieres morir con todos los que van a morir en el diluvio, has de hacer algo. Construye un arca de madera de gofer. Fíjense, en el plan de salvación que Dios le iba a mostrar a Noé, porque quiero decirte que el diseñador del plan de salvación es Dios, no podía ser otro. La hora de la redención Dios no la podía dejar en las manos de los hombres,
Porque según el libro de Romanos, todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el plan de la redención, el plan de la salvación, Dios no la podía dejar en las manos de los hombres para que los hombres diseñaran un plan de salvación, porque ninguno hubiéramos logrado formar un plan de salvación que redimiera a toda la humanidad. Dios no lo podía dejar en manos de hombres. Fíjense, Dios no lo podía dejar en manos de ángeles. Dios no lo podía dejar en manos del arcángel Miguel, del ángel Gabriel, de los serafines, de los querubines. Dios no podía dejar el plan de salvación a manos de los hombres ni de los ángeles, porque era un plan divino. Dios es el diseñador del plan de salvación que iba a redimir a la humanidad. Y Dios, que ahora le está presentando a Noé un método de salvación, le dice: Noé, yo he decidido el fin, pero quiero que te salves. Lo vas a hacer si construyes un arca de madera de gofer. Es decir, que en el plan de salvación que Dios diseñó introdujo la obediencia. Sobre este mundo viene un juicio, y los que no serán arrebatados experimentarán lo que ya nuestro hermano Israel nos está compartiendo de hace ya varios meses, entre ellos los 21 juicios que vienen sobre la tierra. Pero miren, viene un juicio a este mundo, y únicamente te salvarás, fíjate, si construyes un arca. Pero date cuenta, cuando Dios le dijo a Noé: construye un arca, no le dijo: construye un arca y apáñatelas como puedas. Dios no le dijo: construye un arca y el modelo elígelo. No. Dios le dijo: ¿quieres salvarte, Noé? ¿No quieres morir en el diluvio? Construye un arca. Pero el arca que vas a construir no va a ser el arca que tú decidas. El arca que vas a construir no será tu modelo. El arca, el diseño, no es a tu diseño, no es a tu forma, no es a tu manera. Yo te voy a dar el diseño de cómo es que tienes que construir el arca, te voy a dar las medidas, yo voy a escoger el material, te voy a dar el plano, tienes que construirlo, pero a mi manera. Porque para salvarte no puedes construir un arca a tu manera. Y ahora quiero que me entiendas, voy a ser más aplicativo. Dios no ha encerrado el plan de salvación a una obediencia a tu manera. Es decir, que viviendo a la manera que quieres y pretender salvarte está muy lejos una palabra de la otra. Por eso yo me llevo mal con los calvinistas, que fomentan vivir de la manera que quieran y pretenden salvarse. Dios ha encerrado la salvación, Dios introdujo en el plan de salvación, introdujo la obediencia. Aunque es cierto que sabemos en la doctrina de la salvación que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, eso no lo discutimos. Pero Dios ha introducido en el plan de salvación la obediencia. Y hay una frase, entre las muchas frases de nuestro hermano Israel, en uno de los estudios que él tiene, que el otro día estuve escuchando. Y es verdad que no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, que es completamente distinto. Y Dios introdujo, le dijo: tienes que construir un arca, pero hazlo a mi manera. Muchas veces queremos vivir una vida cristiana a nuestra manera. Y construir un arca a mi manera es esto: querer ser cristiano y amar a mis amigos y odiar a mis enemigos. Pero dice Dios: ese arca es a tu manera, porque el arca a la manera de Dios es este: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, construir un arca a mi manera es: perdono cuando quiero y cuando no me interesa no perdono. Construir un arca a mi manera es: mis razones tengo para robar.
¿Es que Dios sabe que tengo una familia que alimentar? Pero a la manera de Dios es completamente distinto. Por eso el arca que tenemos que construir no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y fíjate, y aquí quería yo llegar, y no quiero ser largo en esta noche, pero aquí quería llegar. Dios le dice a Noé: Noé, ¿quieres salvarte? Muy bien, construye un arca de madera de gofer. Bienvenido a la primera locura de la Biblia. ¿Y cómo la primera locura de la Biblia? Pues miren, se ha discutido mucho sobre la madera de gofer. Algunos estudiosos, expertos en la materia, pues creen que la madera de gofer es madera de Chipre o de ciprés. Si no es esa, es un tipo de la madera de ciprés. Pero fíjense, si el arca de madera de gofer fuera esa madera ya, la madera de ciprés, ya tendríamos dentro un mensaje glorioso, porque esa madera es la adecuada, fíjense, para guardar la ropa para que no se pudra. O sea, es una madera que no se corrompe. La madera de ciprés no se corrompe. La madera de ciprés es una madera buena para guardar ropa. Ya así tendríamos una aplicación hermosa. Porque la Biblia dice que Él viene a buscar una novia y sus vestiduras que sean blancas. Una iglesia que no se corrompa. Una iglesia que no vaya a la dirección con el mundo. Pero los estudiosos dicen que no es la madera de ciprés. Que sí que puede ser parecida, pero que es, aunque es parecida, es distinta. Es un tipo de madera de ciprés, pero atención, es un tipo de madera muy sensible. Es tan sensible la madera de gofer que si viertes agua en ella y la sumerges se pudre. Bienvenidos a las locuras de Dios. Dios le dice a Noé: quiero salvarte. Para salvarte tienes que construir un arca. El arca, yo te voy a dar el material. Tiene que ser madera de gofer, no puede ser otra. Muy bien, Señor, yo voy a hacer un arca de madera de gofer. ¿Qué tengo que soportar? Y Dios dice: un diluvio de aguas. Bienvenidos a las locuras de Dios. Dios le dice que construya un arca de una madera que es tan sensible que el agua la pudre, y lo que tiene que soportar son 40 días de agua. Un diluvio sobre la tierra, que iban a ser tan grandes las aguas que dice la Biblia que cubrieron 7 metros los montes más altos. Es decir, el Everest, que tiene 8.400 metros, lo sobrepasó otros 7 metros más. Imagínate la cantidad de agua que hubo sobre el planeta Tierra. Fue un diluvio universal. Iba a caer tanta agua sobre la tierra, y atención, el arca que tenía que diseñar era con una madera que el agua la podría. Bienvenido a las locuras de la Biblia. Es decir, que si Noé quería salvarse, tenía que obedecer una locura. Y es que el secreto de nuestra salvación es obedecer locuras. Y fíjense, qué locura más grande que dice la Biblia, que Jesucristo nos redimió muriendo en una cruz. Que dice la Biblia que para los gentiles la palabra de la cruz es locura. Es una locura, no lo podían entender. Pero en una locura fundamentó Dios el secreto de nuestra salvación. Creo que de vez en cuando deberías obedecer locuras como la que he dicho: amar a los enemigos y orar por los que os ultrajan y os persiguen.
El día que nosotros aprendamos a obedecer las locuras de Dios, por eso mira, a Dios no se le puede razonar, hay cosas que no se le pueden razonar a Dios, hay cosas que son ocultas, hay cosas que no se nos van a desvelar, hay cosas que Dios no nos puede explicar, porque aunque Dios nos intentara explicar, nuestra mente es tan pequeña que no la comprenderíamos. Por eso la Biblia dice que de nuestros pensamientos a los suyos hay una distancia como del cielo a la tierra. No podemos entender a Dios. Nos volvemos locos si intentamos razonarlo. Por eso hay una frase muy bonita, que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerle. Obedece las locuras de Dios. Fíjate, ¿sabes qué es una locura de Dios? Que le dice Dios a Josué que diera vueltas sobre Jericó, la ciudad más fortificada de Canaán. Da vueltas. ¿Para qué? Para conquistarla. ¿Cómo? Señor, eso no es una estrategia de guerra. Así no se conquistan ciudades. Señor, llevo armas, llevo espadas, llevo el ejército. Y Dios dice, no, lleva el arca y los sacerdotes. ¿Cómo? Sí, el arca y los sacerdotes. ¿Y qué hago? ¿Subo por los muros? No, da vuelta, rodea la tierra. Pero eso no es una estrategia de guerra, eso es una locura. Pero quien obedeció una locura de Dios, vio los muros de Jericó caer frente a sus pies. De vez en cuando deberías obedecer locuras de Dios, porque cuando aprendamos a obedecer las locuras de Dios, veremos más Jericó que nos impiden llegar hacia adelante, veremos que esos muros caen delante de nosotros. Yo te invito a que obedezcan las locuras de Dios. Mira, una locura hoy día es vivir en santidad. La gente dice, estáis locos. Y hoy a vivir en santidad nos tachan de locos. Que no es para tanto. Todo el día ahí en el sello. Estáis locos, hablando a un micro. ¿Os vais a volver locos con tanto sello? Yo te invito a que obedezcan locuras. Porque quien obedece locuras de Dios, ve los muros de Jericó caer frente a sus pies. Y fíjate, Dios le dice, construye un arca de madera de gofer. Era un desafío, hermanos. Pero ¿sabes por qué? Es Dios el que busca a Noé. Le dice el material que tiene que coger. Porque si Dios le dice, mira Noé, quiero que te salves. Tú, tu esposa, tu familia, con tus hijos y tu nuera, quiero que os salvéis, pero construye un arca. Hijo mío, apáñatelas como puedas. Dios no podía decir eso, porque jamás Noé hubiera averiguado cómo construir un arca tan sumamente fuerte para soportar el diluvio. Por eso vuelvo a repetir que el plan de salvación Dios no lo podía dejar en manos de los hombres. Por eso es que este plan de salvación Dios tenía que diseñarlo. Dios fue el diseñador, le dio los planes del arca. Y le dijo, pero mira, Noé, coge toda la madera de gofer, pero vas a hacer algo. Cúbrela con brea por dentro y por fuera. Fíjate, a lo mejor, si lo hubiera dejado en manos de Noé, pues Noé hubiera intentado, qué sé yo, clavarla, juntar las maderas de otra manera. Porque escuche, ¿saben ustedes que la edad de piedra no existió? Eso de la teoría de la evolución y que nos hablan de que hemos evolucionado de un homínido. No existió la edad de piedra. Ya Tubal-Caín, fíjense en Génesis, en el capítulo 4, la Biblia nos habla de un tal Tubal-Caín que ya era experto en el arte del bronce y del hierro. Es decir, antidiluvianos, antes del diluvio ya se trabajaba con el bronce. No existió la edad de piedra. Hubiera podido hacer un arca de bronce o un arca de madera, pero sujetar las maderas con otra cosa. Pero le da un secreto: cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y fíjense, este secreto Noé nunca lo hubiera averiguado. ¿Cuál? La madera más sensible del planeta, que el agua la podría, sumergida en agua desaparece. Pero era tan sensible que, fíjense, si se cubría con brea,
lo que era un material sensible que el agua la podría, se convertía en el material más resistente al agua. Y ese secreto Noé nunca hubiera caído en ello. Construye un arca de madera, pero escucha, cúbrelo con brea por dentro y por fuera. La brea es una sustancia viscosa. Es una sustancia que nace de un árbol, en concreto, árboles que están encima de colinas. Árboles que son altos. Para extraer la brea pura en tiempos antiguos, lo que hacía es que se cortaba el árbol. Y después de cortarlo se prendía fuego. Lo pelaban completamente. Le quitaban toda la corteza. Y lo golpeaban. Los golpes hacían que la brea saliera del árbol. ¿Saben de qué color es la brea? Rojo. Es de color carmesí. Rojo potente. Cada uno de los seres humanos del planeta somos un trozo de madera de gofer. Somos tan sensibles que el juicio que viene a este mundo hubiera acabado con nosotros. Somos tan sensibles el ser humano, somos como la madera de gofer. Cualquier diluvio de problemas acaba con nosotros. Somos tan sensibles que el pecado acaba con nosotros. Somos tan sensibles que dice la Biblia, 70, 80 años los más robustos. Con todo eso pesar, angustia, dolor, cansancio. Somos tan sensibles que dice la Biblia que en la vida, corto de días y ansiado de sinsabores, como un soplo pasan los años, como la hierba del campo que hoy crece y luego sale el sol, la da, se prende fuego, desaparece. Así es la vida del hombre. Sensibles, como la madera de gofer. Pero fíjense, hubo un día que en lo alto de una colina no se observaba ningún árbol. ¡Ay, Padre! Hubo un día que en la colina, una colina llamada Gólgota, no se elevaba ningún árbol. Hubo un día que en una colina llamada Gólgota había alguien clavado en una cruz. Contemplen al que está en medio. El más hermoso de los hijos de los hombres. En Salmo 45, ahora le ven y dicen, le vemos más inatractivo. Han arrancado su belleza. Porque como aquel árbol de cual nace la brea, la Biblia dice que lo han cortado de la tierra de los vivientes. Sobre él ha caído fuego. El fuego justiciero del Dios Padre, y a base de tanto golpe no salía de él brea, pero salía algo rojo también. Y de su cuerpo brotaba la sangre. Y fíjese, nosotros, que éramos lo más débil, camino a una perdición, pero redimidos con su sangre. No hay diluvio que pueda ahogar. Te amo, papá. Gracias porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho un pueblo apartado para ti. Gracias porque por haber derramado tu sangre, Señor, nos has dado la oportunidad de no morir en el diluvio. Y nos has brindado la oportunidad de poder salvarnos, Señor. Fíjense, con esa muerte en la cruz Él ha construido una iglesia. ¿Y qué era el arca? ¿Qué era el arca? ¿Era una sola pieza?
El arca no era una sola pieza. El arca era muchos trozos de madera, sin brea, pero con brea eran un arca de salvación. Porque los seres humanos que no han entrado, que no le han aceptado, que no han sido rociados por la sangre del Cordero, somos muchos trozos, diferentes, distintos, pero hay algo que nos une y nos convierte en un arca de salvación, su iglesia. Por eso el secreto de la unidad plena está en su muerte. Solamente en Cristo encontrarán la verdadera unidad. Dame un hogar dividido, que no hay nada que lo una. Pero bajo su muerte las cosas se unen. Bajo la obra del Calvario hay unidad. No concibo cristianos que asistan a la misma iglesia y no se hablen con gente de la misma iglesia. Si bajo la sangre del Cordero hay unidad. En Cristo Jesús dejamos de ser muchos trozos de madera para convertirnos en un arca de salvación para este mundo. Te adoramos a ti, papá. Fíjense, ¿sabe de qué color era la brea? Rojo. ¿Y qué le dijo? Cúbrela por dentro y por fuera. Es decir, que los que morían en el diluvio y miraban al arca, veían algo grande rojo sobre la superficie de las aguas. Pero los que se salvaban dentro del diluvio y miraban a la pared del arca, también la veían roja. El arca daba la misma imagen a los que se morían fuera que a los que se salvaban dentro. Por eso estoy hablando, construyendo un arca, edificando una iglesia, porque la iglesia da la misma imagen a los de afuera que a los de dentro. No concibo a alguien que pretenda llamarse cristiano y en la iglesia ser uno y en la calle ser otro diferente. Porque el que es arca da la misma imagen a los de afuera que a los de dentro. ¿Y qué imagen era? ¿Cuál era esa imagen? Era roja. Porque nuestra manera de vida tienen que mirar al caballero de la cruz que murió en el Calvario. Por eso me encanta que dice la Biblia que los magos... ¿Qué pasó con los magos? Una estrella en el cielo les empezó a guiar a través del desierto. Y los condujo durante mucho tiempo. Y los guió ¿hasta dónde? Dice, hasta donde estaba el niño. Y cuando llegaron allí, dice la Biblia, que la estrella desapareció, dejó de brillar. Porque Dios te ha convertido en una estrella, iglesia, pero únicamente para guiar a otros a través del desierto y conducirlos a los pies de Jesús. Cuando te miren, que te recuerden a Él. Que vean a alguien redimido por la sangre del Cordero. Porque cuando te miran a ti tienen que recordar qué obra tan hermosa ha hecho Dios con él. Me encanta, por eso digo, construyendo un arca, edificando una iglesia. Fíjense que Dios le dio detalles. Constrúyelo así, de esta manera, de esta otra. Pero ¿os dais cuenta que no le dijo Dios haz un timón? Porque si hubiera hecho un timón, entonces Noé navegaba el arca por donde quisiera.
Por eso es que en el arca no hay timón, para que ningún hombre la pueda manipular. Era Dios quien sostenía el arca, quien la guiaba donde Él quería. Por eso es construyendo un arca, edificando una iglesia, porque a la iglesia no la manipulan manos humanas. Es guiada por el propio Dios. Tenemos muchos timones en nuestra vida cristiana. Déjate guiar por la mano de Dios. Porque a veces ponemos un timón en nuestra vida cristiana y nos convertimos en Jonás. Dios nos quiere llevar a un puerto bueno, a Nínive, a hacer su obra, pero ponemos un timón en el arca y nos vamos a Tarsis, o queremos marcharnos a Tarsis. Y por poner un timón en nuestras vidas, luego vienen los problemas. Hermanos, a veces sufrimos más de lo necesario porque queremos, nos las buscamos. Si nos dejáramos guiar por la mano de Dios y no poner un timón en nuestra vida, sino abandonarnos, que Dios nos guíe, las cosas nos irían mejor. Menos peces preparados por Dios nos iban a tragar. Menos tormentas que Dios levantaba en el mar nos iban a golpear. Si nos dejamos guiar por la mano poderosa de Dios, iremos a buen puerto. Te adoramos a ti, Señor. Fíjense que he dado la mitad del mensaje y no quiero hablar más. Pero para dar un último detalle, un último solo detalle. Dios le dijo a Noé: Noé, tendrás que hacer un arca. La puerta quiero que la hagas a un lado. Fíjate, no podía ser en otro sitio, tenía que ser en un lado. Y cuando Noé y su familia entraron por la puerta que estaba a un lado, la Biblia dice: Jehová cerró la puerta del arca. Construyendo un arca, edificando una iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren al Cristo crucificado en el Calvario. Díganme qué parte de Él ha sido abierta. Y ha sido el costado, la parte de al lado. Únicamente dentro de ese costado, escondido en Cristo Jesús, podremos encontrar la salvación. Solo en Cristo Jesús podemos estar tan escondidos que aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, no nos encontrará, porque estamos escondidos en Cristo, en Dios. Construyendo un arca, edificando una iglesia. Podríamos estar hablando de la ventana que mira a lo alto, la sabiduría que viene de lo alto. Podríamos estar hablando de los 3 niveles, porque Dios construyó una iglesia, edificó una iglesia y estableció niveles en ellas. Y podríamos estar hablando de los niveles. Podríamos estar hablando del número 3 que persigue al plan de Dios en toda la Biblia. Pero no quiero hablar cosas que ya nazcan de mi persona, porque Dios no las está pusiendo en mi corazón, por eso me voy a callar. Vamos a estar adorando a Dios con esta alabanza y terminamos.